palabra del Señor dice: pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. Cristo murió por nosotros para que estemos vivos o muertos cuando regrese, podamos vivir con Él para siempre. Así que, dice, ¿cuál es el consejo? Aliéntense y edifíquense unos a otros, como ya lo hacen. Alentémonos, edifiquémonos. Hay otro pasaje que dice: erguid vuestra cabeza, ¿por qué? Porque su redención está cerca. El Señor está a las puertas. Amén. Y es tiempo de que nos alentemos los unos a los otros. Amén. 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 Gloria a Dios. Vamos a seguir alabando a nuestro Rey. Aleluya. Te adoramos, Rey. Mi canción de mi adoración es tu único Jesús, el único motivo para vivir. Eres tú, mi Señor, mi única verdad está en ti, eres Jesús, mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. No hay nadie como nuestro Dios. La única razón de mi adoración es tu único Jesús. Bien fuerte, vamos. El único motivo para vivir es tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi Dios y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo, poderoso, eres grande, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso. Declárelo en esta mañana. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Agradecido porque Dios nos regala un día más que podemos estar delante de su presencia y podemos compartir su palabra. Amén. Aleluya. Estábamos el día viernes, estaba escuchando la radio y llamaron justamente y preguntaban: ¿alguien sabe qué pasó en algunos edificios altos? Se sintió una vibración en la zona y justo le venía comentando a Marcia esto. Y yo le decía: qué tremendo, porque a veces
algo puede suceder y te da vuelta toda la situación. Te da vuelta toda la semana, te puede dar vuelta todo el mes. No sabemos, ¿no? Y justo llegamos acá, ¿y qué nos cuenta la hermana Cristina? En Mendoza dice, ahora está temblando. Así que, hermano, no sabemos lo que va a acontecer, pero sí podemos estar seguros en el Señor. ¿Amén? Amén. Pero para eso tenemos que justamente fortalecer nuestra vida en Él. Y yo creo que a veces, como hijos de Dios, durante un tiempo, quizás un tiempo atrás, se habló mucho del Evangelio como un punto de solucionar todas las cosas, ¿no? Y en un primer momento para algunos era encontrarse con el Señor y todo te va a ir bien, todo te va a mejorar. Y la realidad es que cuando nosotros conocemos al Señor, sabemos que este es un camino donde justamente también vamos a pasar pruebas. Amén. El Señor Jesús pasó por situaciones complicadas, difíciles, pero Él siempre se mantuvo firme, tomado de la mano de Dios, orando, clamando. Y eso es nuestro ejemplo a seguir. Todos podemos llegar a pasar por momentos de desánimo también, ¿no? Donde a veces uno siente como que va caminando y las cosas cuestan. Y sentimos que es cuesta arriba, ¿no? Pero nosotros sabemos que ahí es donde nos tenemos que tomar más del Señor. En la antigüedad, en el tiempo justamente de Moisés, el tiempo donde justamente se daba mucho el tema del pastoreo, yo recordaba cuando el Señor hablaba esta palabra que yo quiero compartir, de que en ese tiempo los pastores, justamente por la geografía del lugar, trataban de tener siempre un bastón, ¿sí? Que es conocido también como cayado. El cayado o bastón era justamente para tener un punto de apoyo. Esto también yo lo he compartido. Hoy los que hacen senderismo, los que hacen trekking o que van a alguna caminata, a veces llevan como unos bastoncitos de esquí, pero en realidad son puntos de apoyo. Y yo creo que esta es la mejor imagen que nosotros podemos tener en este tiempo en relación a la palabra de Dios para sostenernos en el camino. ¿Por qué? Y porque a veces va a haber situaciones que son como cuesta arriba. Y ahí es donde yo tengo que mantenerme. Porque si todos los creyentes justamente al momento que pasan una situación difícil se volvieran atrás y alejaran al Señor, hoy no habría iglesia de Jesucristo. ¿Pero por qué hoy hay iglesia de Jesucristo? Porque hubo hombres, mujeres, jóvenes, niños, adolescentes que tomaron la decisión de continuar, de perseverar, de seguir animando el corazón a través de la palabra. Y yo creo que este es justamente un buen ejercicio que nosotros tenemos que aprender a fortalecer en este tiempo. ¿Por qué? ¿Cuál es la frase que hemos estado como repitiendo para tratar de inculcar o para tratar de enseñar el por qué nos tenemos que preparar? Porque Cristo viene pronto, hermano. Las señales se están dando. Lo que está aconteciendo en el mundo nos está gritando a voces, a gritos, Cristo viene. Entonces este no es el tiempo de soltarme, este es el tiempo de tener una actitud de firmeza. Ahora, esto no va a venir de la noche a la mañana, ni tampoco ¿no? al estilo como de película mágica. Es algo que nosotros tenemos que aprender a trabajar. Este es un tiempo de tomar verdades de la palabra que alimenten y alienten mi corazón. Y de esto yo quiero compartir en esta mañana. Así que le invito a que pueda abrir Primera de Corintios capítulo 15, del 51 al 58. Yo tengo la versión NBI, usted lea la que tenga, leemos del 51 al 58. Fíjense bien el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final.
pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo mortal de inmortalidad. 54. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devoradora en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Notemos acá cómo Pablo justamente habla de lo que él considera un misterio, algo que justamente está reservado o está preparado para comprenderlo espiritualmente. Por eso dice, es un misterio. ¿Recuerdan el texto que nosotros llamamos, o a veces se le llama el teléfono de Dios? Jeremías 33:3, que dice: clama a mí, yo te responderé. ¿Y qué más dice? Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Son misterios. Por eso cuando nosotros nos metemos a la presencia de Dios, podemos experimentar justamente la luz sobre nuestra vida para comprender la palabra. Entonces acá Pablo está diciendo, hay un gran misterio y él lo quiere compartir, y lo compartió en la iglesia de Corinto, y justamente es también para nosotros. Fíjense bien el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Está hablando justamente de lo que va a acontecer cuando venga Cristo a buscar a su iglesia. Amén. Amén. Y nosotros podríamos hablar de ciertos parámetros, yo a veces digo como ciertas banderitas que te marcan un sendero o un camino, que nos dirigen a todos hacia una misma dirección. Porque yo puedo agarrar la palabra y puedo decir, bueno, a mí esto me enseña, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y tal vez agarra otro la palabra y dice, pero a mí me dice otra cosa totalmente diferente. Pero acá nosotros podemos plantear algunas banderas para ir fijando un camino. ¿Y de qué nos habla este pasaje? Por ejemplo, del 51 casi hasta el 54. Si usted lo lee, ¿de qué está hablando? El arrebatamiento. Está hablando del arrebatamiento, está hablando de una transformación que va a ocurrir, está hablando de que algo va a acontecer. ¿Por qué? Porque da razones también. Dice, este misterio tiene que ver con que este cuerpo natural, este cuerpo que se corrompe, que se enferma, que se lastima, que un día muere, este cuerpo no puede recibir la totalidad de lo que Dios tiene preparado, porque lo que Dios tiene preparado es espiritual. Amén. Es espiritual, ¿amén? Amén. Lo que Dios tiene para mí, dígale al que tiene al lado. Lo que Dios tiene para mí, dígale. Lo que Dios tiene para mí es espiritual. Lo que Dios tiene para vos, dígale al que tiene al lado. Lo que Dios tiene para vos Es espiritual. Es algo espiritual que quizás pueda afectar lo natural, pero fundamentalmente tiene que ver con lo espiritual. Por eso yo tengo que ser transformado para recibir la totalidad de lo que Dios tiene preparado para mi vida. ¿Qué es poder irme con Él? Este cuerpo no se va a ir con Él. Por más hermoso que sea este cuerpo que Dios me ha dado, pero la realidad, hermano, es que esto no puede recibir la totalidad de lo que Dios tiene, porque es corruptible. Yo necesito ser transformado en lo espiritual. Y acá es donde nosotros tenemos que comprender de que lo corruptible va a ser ya incorruptible. ¿Quién recibió un cuerpo incorruptible? Jesús. Entonces el misterio que está diciendo acá Pablo es que un día nosotros vamos a recibir esa misma
transformación en nuestra vida. Y esto es lo que nosotros creemos, hermano. Esto es lo que nosotros tenemos como una verdad en la que yo me tengo que afirmar. Por eso yo a veces no tengo que ponerle, es como la totalidad de mi esperanza en lo natural y en lo físico. Porque hay cosas que no las puedo recibir porque este cuerpo es todavía corruptible. Entonces yo tengo que fortalecer la parte incorruptible, que es la parte espiritual. El proceso de transformación ya comenzó. El día que aceptamos a Cristo, ese proceso ya arrancó, pero va a finalizar y se va a terminar como de completar cuando Jesucristo nos llame a su presencia. ¿Amén? Amén. Por eso Él habla de este misterio. Y fíjense que habla justamente también de la muerte o la mortalidad. Porque el texto que Él toma dice, la muerte ha sido devorada por la victoria. En otros pasajes dice, la muerte es absorbida por la victoria de Jesucristo. No en mi esfuerzo o en mis logros, sino en Jesucristo. Y este es el misterio que Pablo quería compartir. Por eso después dice, ¿no? Como hasta desafiante, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Si fue absorbida, nosotros nos vamos a pasar muerte. Este cuerpo físico, quizás sí, pero en lo espiritual no. Y esa es la verdad que yo tengo que fortalecer en este tiempo. Mi esperanza, mi fe, lo que yo estoy creyendo. Y eso tiene que ser para mí como ese bastón que me empuja. ¿Por qué? Porque situaciones difíciles y adversidades vamos a seguir pasando. Pero acá es donde yo tengo que afirmarme en mi fe. Afirmarme en lo que es sólido. Y la realidad, hermano, es que por más bueno que usted crea que yo soy, yo no soy sólido. Puedo llegar a tener buenas intenciones. Puedo llegar a tener las mejores intenciones. Pero la realidad es que nosotros nos tenemos que afirmar en Jesucristo. Nos tenemos que afirmar en su palabra. Y esto es lo que dice Pablo. Por eso el versículo 57, fíjese lo que dice. Está en signos de exclamación. ¿Qué dice? El 57. Mírelo. Gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios que vamos a poder experimentar todo esto, que por ahora es un gran misterio. Lo vamos a experimentar porque tenemos la victoria en Jesucristo. Nosotros tenemos la victoria en Jesucristo. Amén. Amén. En Cristo nosotros somos más que vencedores. Ahí está la victoria. Amén. Y esto es algo que el Señor justamente hablaba a mi corazón. Este es un tiempo donde yo tengo que preparar mi corazón, pero tengo que afirmarme en lo que es sólido, que es su palabra. En lo que nosotros estamos creyendo, en lo que nosotros estamos confiando. Y una de nuestras mayores confianzas es que la victoria yo la obtengo solo en Jesucristo. Solo en Jesucristo. Nosotros tenemos que entender que más allá de la situación que me toque vivir, la solución o la victoria va a estar en Jesucristo. Amén. Por eso, hermano, cuando usted experimente un momento de adversidad, un momento de desánimo, un momento de sentir que parece que ya no va a dar más, usted tiene que volverse a Jesucristo. Porque a veces, vuelvo a repetir, mal enseñados hemos sido quizás por mucho tiempo y no hemos comprendido de que la solución no está en sostenerme en la pastora, porque viste que la pastora, viste la garra que tiene, la polenta. No, porque a mí Juan me va a ayudar, porque viste cómo canta Juan. La solución está agarrarnos del manto de Juan. No es en Jesucristo, hermano. Y es una verdad tan sencilla, es una verdad tan clara, pero muchas veces no la aplicamos a nuestra vida. Por eso a veces sentimos que nos venimos abajo. Porque no nos agarramos de la victoria de Jesucristo. Y este es un ejercicio de fe, hermano.
Yo no sé si usted ha prestado atención, pero muchas veces yo le he dicho, tan sencillo como decirle, Señor, ayúdame. Porque lo que nosotros confesamos con nuestra boca, aprendemos a trabajar en nuestro corazón. Y hay momentos donde yo tengo que decir, no importa lo que estoy viviendo, yo sé que Cristo me va a dar la victoria. Amén. Jesucristo me va a dar la victoria. ¿Y sabe qué, hermano? Yo no le estoy hablando de 7 pasos para que usted sea feliz. Esto no es un mensaje motivacional. No, es entender la palabra. Es volvernos a la palabra. Es entender que solo en Jesucristo yo puedo encontrar victoria en mi vida. No la voy a encontrar en soluciones, permítame decirlo, mágicas, que van a ocurrir de la noche a la mañana. No van a ocurrir, porque algunos hasta que oran casi como esperando un golpe de suerte, hermano. Permítame decirlo así con claridad. Algunos oran como dicen, bueno, y en una de esas, Señor, me ayuda. En una de esas puedo sentir que Dios me va a ayudar. No, hermano, no es golpe de suerte. Es fe en Jesucristo. Amén. Autor y consumador de la fe. Amén. Por eso yo tengo que volverme a Él. Por eso a veces sin darnos cuenta, Pablo dice, pongan la mirada en Jesucristo. Porque a veces la bajamos. A veces comenzamos a mirar a nuestro alrededor. Y sí, cuando yo comienzo a mirar alrededor, y sí, yo digo, bueno, Yuri, está medio pelo, no sé, como que tiene facha, pero vamos. Y después lo mío no, y Emanuel, lenta las letras. Y yo empiezo a leer y yo a ver, no a leer, sino a ver. Y sí, voy a encontrar defectos, voy a encontrar errores. Porque la iglesia de Jesucristo está compuesta de hombres y mujeres imperfectos. Pero ¿qué decía Pablo justamente de los Corintios? ¿Alguna vez leyó los primeros versículos de la carta? Esto no está en lo que iba a leer, de los textos que le paso a Manuel, así que no te digo nada. Pero fíjense, dice Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Santos. Y Pablo los veía como una iglesia santa, como una iglesia que había sido llamado por Dios, una iglesia que iba a hacer la voluntad de Dios. Ahora, hermano, ¿usted leyó alguna vez Corintios? ¿Leyó Corintios, primera y segunda? Es una de las iglesias donde más problemas había que resolver. Pero Pablo miraba con fe. Amén. Él miraba con fe. Hermano, situaciones adversas o problemas siempre va a haber. Pero yo tengo que aprender a mirar con fe. Y si hoy me está costando, yo le tengo que decir, Jesús, ayúdame. Volverme a Jesucristo. Porque la victoria está ahí. Zacarías capítulo 1, versículos 2 y 3. Y luego vamos a leer Santiago 4, 8. Yo, el Señor, estuve muy enojado con los antepasados de ustedes. Por lo tanto, dile al pueblo, el Señor de los ejércitos celestiales dice, regresen a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. No sean como sus antepasados, que no querían escuchar ni prestar atención cuando los antiguos profetas les dijeron, el Señor de los ejércitos celestiales dice, apártense de sus malos caminos y abandonen todas sus prácticas malvadas. Hasta ahí está bien. Pero fíjense que acá el Señor estaba llamando la atención. Les estaba retando en un punto. No, porque nosotros lo hacemos protocolar. Le estaba exhortando. No, le estaba tirando las orejas al pueblo. Les estaba diciendo, ustedes se portaron mal. Ustedes no obedecieron. Ustedes se comportaron como sus padres que desobedecieron en el desierto. Pero fíjese qué esperanzador es esta parte del pasaje que dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes.
¿Por qué? Porque Dios justamente es un Dios de misericordia. Amén. Nosotros creemos en un Dios de misericordia. Entonces, más allá de las circunstancias, más allá de lo que pueda llegar a acontecer, si yo me vuelvo a Dios, por más que me haya equivocado, por más que haya metido la pata, hermano, lo dejo más en claro, por más que yo haya pecado, y pecado al extremo, la palabra me dice, si yo me vuelvo a Dios, Él se vuelve a mí. Amén. Pero tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que volvernos a Jesucristo. Tenemos que aprender a tener un corazón sincero y decir, Señor, la verdad, no estoy bien. Pero yo me vuelvo a ti. Acá estoy. Ayúdame. ¿Lo entiende? Qué importante es volvernos a Jesucristo y encontrar en Él la victoria que Él nos da. Porque Jesucristo pagó el precio, hermano. La realidad. Siempre recuerdo a un joven predicador. No está acá, así que lo puedo decir, hermano. Un joven predicador que decía, y Cristo pagó el precio, dice. Yo hago la plancha en Cristo. Y yo me lo imaginaba, ¿no? Haciendo así como flotando en la gracia de Dios. Y yo creo que a veces pasarnos de rosca de lo que es la comprensión de la gracia de Dios, porque tampoco nos vamos a ir a ese extremo. Pero la realidad es que nosotros vivimos la misericordia de Dios, hermano. Nosotros vivimos en la misericordia de Dios. ¿Qué hubiera pasado, hermano? Le planteo esto, ni lo tengo escrito. ¿Qué hubiera pasado si antes que usted terminara de llegar al culto, Dios hubiera dicho, hasta acá todo, rayita final, saquemos cuenta? ¿Cómo estaba usted? ¿Saldo a favor? Ahí, más o menos. En rojo. Por eso nosotros tenemos que aprender a valorar la misericordia de Dios. Y entender qué importante es volverme a Jesucristo. Santiago capítulo 4, versículo 8, si alguien lo tiene. Acérquense a Dios, y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Hay un mensaje de ocurrirse. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Es lo mismo. Pero ya fíjense que Santiago es un tratado, es un escrito que no está dirigido para los que están dando los primeros pasos. Es para gente madura. ¿Cuántos son maduros en este lugar? Anaí. ¿Cuántos son maduros? ¿Se considera maduro en el Señor? ¿Tiene tiempo? ¿Madurez? Bueno, entonces a los maduros se les puede decir, lávense las manos, pecadores. Lávense las manos porque no están bien. Purifíquense, límpiense. Y un tronco tenía, después una viga tenía. No es fácil ver la paja en el ojo ajeno y no tenía un tronco acá. Pero la realidad, hermano, es que Santiago es súper claro, dice, pecadores, hay que volverse a Dios. Y hermano, llega un momento donde nosotros estamos experimentando la gracia, la misericordia de Dios, de tal manera que podemos comprender que Él nos está diciendo, muchachos, en cualquier momento les aparezco. Fíjense la tremenda misericordia de cómo Dios nos está avisando con claridad. Por eso también a veces tiene que ser claro y decir, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Porque es lindo recibir mensajes donde todo el tiempo te palmean el lomo. Vamos, 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 Dios te va a amar, te va a bendecir, te va a prosperar. Vamos, que ya llega el 0 kilómetros. Dios te va a bendecir, hermano, Dios te va a prosperar. Todo a favor. Todo como que bueno, ahí está. Es lindo recibir ese tipo de mensajes. ¿Y a quién le va a gustar que de vez en cuando le digan, che, me parece que no estás bien con Cristo? Arrepentite. Y a nadie le gusta que le digan. Pero es la forma de volvernos a Jesucristo, hermano. Porque si no, siempre me mantengo, como yo le decía la semana pasada, con un corazón orgulloso.
con un corazón que no se arrepiente, con un corazón que no se vuelve a Dios. Y hermano, el peor perjudicado soy yo, no Dios. Dios está en su trono. Ahora Él quiere extender su misericordia. Por eso dice, si vos te volvés a mí, yo me voy a volver a vos. ¿Para qué? Para tener amistad. Y cuando uno tiene amistad, puede hablar las cosas derechas. Puede hablar claro. Yo le hablo, Él me habla, nos entendemos. Y no hay vueltas. Y quizás a veces hay chisporroteo y se nos cruzan los cables y nos agarramos un poco de los pelos, un poco nada más. Pero después podemos llegar al punto de decir, bueno, vamos, sigamos, marchemos. Y con Cristo es igual. Por eso Dios quiere tener comunión con nosotros, para poder hablarnos. Y hay momentos donde Dios necesita hablarnos claro. Tenemos que volvernos a Jesucristo. Amén. Por eso Pablo decía, pero gracias a Dios, qué tremendo hermano, gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La victoria está en Jesucristo, hermano. Amén. La solución a su problema está en Jesucristo. Lo que todavía parece que es cuesta arriba, la solución está ahí. Amén. Hoy, ¿qué tenemos que hacer? Volver nuestro corazón a Jesucristo. Y luego le dice, por tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles. ¿Qué dice la versión que usted tiene? El versículo 58, la primera parte. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Amén. ¿Tiene otra versión que pueda leer? En este texto nosotros estamos sumamente, o yo no sé si a usted le pasa, yo tuve mucho tiempo solo la Reina Valera y a mí se me vienen las palabras de la Reina Valera. ¿Qué dice? Así que, hermanos, Reina Valera. Sí. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes y constantes. La versión que leíste, Jonathan, decía fuertes. Fuertes y constantes. Fuertes y constantes. ¿Tiene otra versión que dice? Firmes y no dejen que nada los haga cambiar. No dejen que nada los haga cambiar. Nosotros acá encontramos justamente que Pablo primero nos habla de ese gran misterio de lo que va a ocurrir en nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo corruptible se va a vestir de algo incorruptible. ¿Sí? Esto es lo que dice Pablo y ese es el gran misterio. ¿Cuándo va a acontecer? Cuando nosotros seamos transformados, cuando el Señor nos llame a su presencia. ¿Amén? Amén. Ahora, después de hablar de este gran misterio, él usa dos palabras con respecto a cómo nosotros tenemos que permanecer en el Señor. Sólidamente firmes. Esa es la idea al unir estas dos palabras. Porque en casi todas las versiones, al usar un y, son dos palabras y podríamos decir son dos definiciones. Permanecer en el Señor sólidamente firme. ¿Sí? Ahora, para poder permanecer sólido, firme, yo tengo que tener buenas bases, hermano. Y hoy yo siempre hago el ejercicio de releer y mirar y a ver si viene alguna ilustración. Y yo pensaba en los tiempos que nos toca vivir, que yo esto ya también lo he dicho en varias oportunidades, pero es un tiempo en la iglesia donde se da mucho lo que quiero, lo que pienso y lo que siento, ¿no? En lo espiritual y cómo tiene que ser la iglesia. Tiene que ser como yo quiero, como yo pienso o como yo siento. ¿Cómo es mi vida espiritual? Como yo quiero, como yo siento o como yo me lo imagino, ¿no? Pero yo tengo que ir a algo sólido y no es mi opinión. Yo tengo que ir a la palabra de Dios. Por eso dice sólidamente firme. Ahora a mí se me puede ocurrir, ay, viste qué bueno es este lugar medio pantanoso, porque medio que vos ahí te parás y te hundís un poquito y es divertido, pero después yo me salgo. Pero en ese lugar no podés construir.
puede ser divertido, yo me puedo sentir bien, me puede parecer agradable, pero nadie va a hacer una casa en arena movediza. ¿O usted lo haría? No, nadie en su sano juicio lo haría. Y en lo espiritual, hermano, es lo mismo. Si yo quiero construir y yo quiero permanecer en este tiempo, tengo que tener base firme. Por eso este es un tiempo donde me tengo que ocupar de mi salvación. ¿Cómo están las bases de mi fe? ¿En qué me estoy sosteniendo yo hoy en la fe? ¿Es fe o es sentimiento? ¿Es fe o es lo que yo pienso? ¿Es fe o es lo que yo me gustaría? Porque en ese me gustaría, algunos hasta, no sé, la fe les da para unicornios y hadas y duendes y... No, hermano, la fe pasa por otro lado. La fe tiene que ver con la solidez que yo tengo en la palabra de Dios. Amén. Por eso, hermano, hoy más que nunca invierta en leer la palabra, en entenderla, en tener bases sólidas. Colosenses capítulo 1, 22 y 23, creo que más o menos lo leíste también esto, ¿o no? Dice, antes ustedes estaban alejados de Dios y su manera de pensar los hacía enemigos de Dios, porque practicaban la maldad. Pero ahora, por medio de la muerte física de Cristo, los ha convertido en sus amigos. Antes estábamos alejados. A través del sacrificio de la cruz, yo comienzo a tener amistad con Dios. Cristo murió para presentarlos santos ante Dios, es decir, sin ninguna mancha ni maldad que pueda ser juzgada por Dios. Cristo hará esto si siguen creyendo en la buena noticia que escucharon, que es el Evangelio. Tengan una buena base y manténganse firmes en su fe. No se alejen de la esperanza que les da la buena noticia, que ha contado en todas partes del mundo y que como siervo yo, Pablo, ayudo a anunciar. Entonces Pablo está diciendo, ustedes tienen que trabajar para tener bases sólidas en la fe, a través de lo que Cristo hizo, a través del Evangelio de Jesucristo. Hoy tenemos diversidad de plataformas cristianas y de iglesias, la mayoría transmiten en vivo y sueltan a veces cosas que no tienen sustento en la palabra de Dios. Ni qué decir cuando entramos, yo un día jueves le contaba a los hermanos de que no en Buenos Aires, acá en Neuquén, se presentaba un hombre que hablaba de la nueva vida. Y fíjense que hasta usan lenguaje cristiano, pero en realidad estaba hablando de cómo podemos tener una nueva vida con los escritos de el Nostradamus argentino Parravicini. Y si mezclan todo, es un cóctel de cosas raras. Ahora, si yo no estoy sólido y me quedo solamente con que tenga una nueva vida, y más de uno que una vez escuchó el Evangelio va a terminar ahí. Por eso hoy yo tengo que tener bases sólidas en el Señor. Yo tengo que aprender a trabajar las bases que tengo en mi fe, fortalecerlas de tal manera que más allá de lo que ocurra, yo pueda permanecer firme. ¿Amén? Amén. Podría buscar Mateo capítulo 7, 24 y 25. Todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica es tan sabio como el que edificó su casa sobre una roca bien firme. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los huracanes, la casa no se derrumbó porque está edificada sobre la roca. Entonces fíjense que dice, primera parte del versículo, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la sabiduría que es agradable delante de Dios, ¿en dónde se encuentra? Y no, yo voy a hacer instituto porque voy a crecer en el conocimiento y voy a anotarme en clases online con el rabino para aprender hebreo y voy a crecer en el conocimiento y también me voy a anotar en griego para aprender palabras griegas. Voy a crecer en el conocimiento. ¿Dónde está la sabiduría que es agradable delante de Dios? Sin desestimar el estudio. Hacer lo que la palabra de Dios nos hace.
Fíjense qué sencillo. Es practicar la palabra, hacer lo que Dios me pide. ¿Y qué está diciendo este pasaje? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé. Es como, es una comparación al varón prudente que edificó su casa sobre buenas bases, una peña. Si usted no quiere que su casa se venga abajo, y usted no va a ir, vuelvo a repetir, a construir en un pantano o en tierras movedizas, usted va a buscar un lugar sólido. Usted tiene que tratar de buscar un lugar sólido. Y este es el tiempo en que Pablo le dice a la iglesia, y que nosotros lo tenemos que tomar para nuestra vida, es el tiempo de tener bases sólidas en Dios. Y si yo tengo en cuenta el contexto original de este pasaje, Pablo está diciendo tenemos que tener una base sólida moral con respecto a nuestra conducta, con respecto a cómo nos movemos, con respecto a lo que decimos o cómo nos expresamos y también cómo nos movemos. Porque yo, hermano, desde acá arriba puedo predicar re lindo, pero si usted mañana me encuentra en la esquina insultando y dando un rosario de malas palabras, ¿usted después me va a creer a mí? Y alguno va a decir, sí, pastor, porque usted es bueno. No, hermano, usted no me va a creer, porque no corresponde. ¿Qué dice la palabra? Tengo que tener base sólida, moralmente hablando. Mi vida tiene que ser consecuente con lo que yo digo que creo. Porque hoy hay mucho creyente dando vuelta que te hablan, sí, creo, pero después, a ver, se meten, ¿no? ¿Qué dice el horóscopo? Que me tire las cartas, me tiro las cartas online, leo el horóscopo. Algunos no, mi casa con el Feng Shui, acomodo mi casa para que las energías fluyan. Yo puedo decir que creo en Dios y un montón de cosas, pero después con mi conducta no manifiesto que creo en Cristo. Y yo hoy tengo que prestar atención a estas cosas. Tengo que tener cuidado. ¿Amén? Amén. Pero fíjense que también dice, por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, sirviendo a Dios. Nosotros tenemos que continuar nuestra carrera en Dios, que la iniciamos el día que aceptamos a Jesucristo, sirviéndole, hermano, sirviéndole a Dios. No hay vuelta. Pablo nos anima a estar sólidamente firmes en Él. Pero no solamente nos anima a esto, sino que nos anima a trabajar para Dios. Hermanos, hoy tenemos que trabajar para Dios. Hasta que Él regrese, yo tengo que servirle a Dios. No hay forma, no hay vuelta. Por eso, hermanos, yo puedo entender que por un tiempo uno cuando llega a la iglesia tiene un tiempo, como podríamos decir, casi como de adaptación. Que en realidad, hermano, es porque usted quiere. Pero si vamos al punto, la palabra dice que yo tengo que arrancar sirviéndole a Dios. Y servir podemos hacer 3 millones de cosas. Por eso, hermano, no vayamos al extremo de él querer, ¿no?, como correr detrás de todo un conocimiento, porque yo puedo seguir creciendo, conociendo de la palabra, pero también tengo que servir, hermano. Porque ¿de qué me sirve a mí tener la cabeza así de llena si después no muevo un dedo en la iglesia? Y la realidad es que nosotros fuimos llamados a servirle al Señor. Ahora, automáticamente el día que recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo pone el deseo de servir. Pero ¿por qué algunos sirven y otros no tanto? Y es la apertura del corazón. Y ahí ya no me puedo meter yo. Es la apertura del corazón. Yo puedo agarrar ahora, sacar un arma. Pablo, serví a Dios. Y si no, una ametralladora puedo sacar. Una bazooka. Y tal vez él dice, no tengo ganas. ¡Bum! No tengo ganas. Yo no puedo meterme en el corazón de nadie. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo el Espíritu Santo va a obrar? Cuando yo le dé lugar.
porque Él es caballero. Él no hace nada obligado. Jamás va a actuar de manera obligada. Ahora, si yo le permito un poquito de lugar, en mí se desata el deseo de servicio. El mismo momento que yo acepto a Cristo en mi corazón, se desata el deseo de qué puedo hacer para Dios. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podría hacer? Y ¿saben qué, hermanos? Lamentablemente esto se ha ido perdiendo en la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque yo primero quiero ver cómo acomodarme, estar, tomarme mi tiempo. Yo lo puedo llegar a respetar, hermano, pero en un momento tiene que desatarse el deseo de servicio. Porque si no, algo no está funcionando. Porque la palabra me dice, hasta el día que venga Cristo yo le tengo que servir. Y si nosotros estamos hablando de que Cristo viene pronto, hermano, tiene que desatarse algo en este tiempo. Y yo no puedo estar detrás de usted. Bueno, a ver, vamos, Belén, movete, vamos. No, tiene que ser el corazón. Porque es una cuestión del corazón. Y la obra de Dios se hace de manera voluntaria. Ahora, hermano, permítame decirle con mucha sinceridad. Usted no quiere, no hay problema, ¿no? Yo no estoy diciendo esto porque quiero darle un palo a alguien específico y aprovecho el día y la oportunidad. Yo no hago esas cosas. Pero sí yo tengo que predicar la palabra de Dios, lo que Dios pone en mi corazón. Ahora, hermano, usted no quiere, no hay problema. Pero va a llegar gente, y permítame decirlo así, como en criollo, le van a pasar el trapo. Van a llegar primero, van a llegar temprano, van a hacer, van a crecer, van a servir, Dios los va a usar, los va a levantar. Porque ese es el deseo de Dios. La palabra me lo muestra, porque Pablo decía, sigan progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor, ¿qué dice? No es en vano. Nada de lo que nosotros hacemos es en vano. Por eso yo tengo que tener esta verdad como algo que a mí me impulsa. Este es el bastón del que yo me agarro, hermano, para seguir avanzando. Porque yo sé que nada de lo que yo hago es en vano. Nada de lo que yo haga. Si yo le dé un vaso de agua a alguien, la palabra dice que hay recompensa. Nada se le escapa al Señor. Ni aún lo que yo hago sin que nadie se entere. Nada es en vano. La solidez que Dios nos otorga a través de la obra de Jesucristo en nuestras vidas nos impulsa al servicio. Y tiene que ser algo como intrínseco. Algunos han pasado por un discipulado que habla de esta palabra, ¿no? La motivación intrínseca, que tiene que ver con algo interno, que tiene que ver con algo que pasa en el corazón. Y esa es la mejor motivación, cuando Dios llega al corazón y cuando Dios nos moviliza. Porque más de uno quiere la motivación extrínseca, la de afuera. Y si hay un billete, pastor. Entonces a veces queremos que haya una motivación externa. Para algunos la motivación externa es un aplauso, un reconocimiento. Bueno, hoy vamos todos a aplaudir a Emanuel porque está en la computadora. Pongámonos de pie, todos aplaudimos. Y tal vez alguno busca el aplauso. Pero esa es una motivación externa. ¿Cuánto dura? Hasta que termina el aplauso. Pero la motivación intrínseca, lo de adentro, que es parte de la obra del Espíritu Santo, es lo que realmente vale. Porque ahí es donde no hay mal clima, donde no hay problemas, donde no hay situaciones. Yo sigo avanzando. Y nosotros fuimos llamados a avanzar en el Señor. Y hay un texto, no lo busques, se lo voy a leer una parte nada más. En Lucas capítulo 9, 62, Jesucristo dijo, el que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios. Si usted después lo quiere leer, hay 3 personas que se acercan a Jesús. 2 de ellas quieren ellos ser discípulos. Y hay una de ellas que el Señor lo llama. Ahora, cada uno de ellos tuvo una situación donde el Señor les tuvo que plantear, porque querían servir a Dios. Pero a veces queremos servir a Dios con motivaciones equivocadas en el corazón. Vuelvo a repetir, porque queremos algo externo, queremos un reconocimiento. Muchos le seguían al Señor por los panes y los peces. Algunos dijeron, yo lo sigo a Jesucristo, porque viste que
Seguro que un plancito me va a dar, un plan trabajar, algo me va a dar. Entonces a veces es como que estamos buscando esa recompensa externa. Y la realidad es que en Cristo a veces no hay en este momento, no va a haber una recompensa. Ahora, la palabra me dice que Él no se olvida. Que Él no se olvida. ¿Por qué? Porque dice, todo trabajo en el Señor no es en vano. Eso significa que el Señor tiene presente cada una de nuestras acciones. Cada una de nuestras lágrimas van a tener recompensa en un momento determinado. Cada uno de nuestros esfuerzos. Cada una de nuestras inversiones en el Señor. Y ahí ya no me puedo meter en el corazón de nadie, ni obligar a nadie. Porque tiene que ver la obra del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Ahora, si usted mira este texto, el que pone la mano en el arado, primero, arar es un trabajo. Por eso el Señor estaba enseñando que el servicio, en definitiva, termina siendo un trabajo. Ahora, hermano, ¿cuántos pueden decir, yo hago mi trabajo, ay, no saben el gozo, la alegría, todos los días vuelvo con ganas de irme, es más, voy a pedirle en mi trabajo que me den más horas? ¿Víctor, usted pediría más horas? No. Marcia, ¿usted pediría más horas? Agréguenme más aulas para enseñar niños. No, yo ya me quiero jubilar. Y sí, pero es trabajo y hay que hacerlo. Y hay veces que en el Señor es lo mismo. A veces nosotros como que idealizamos el trabajo de Dios o para Dios. Y sí tiene un montón de recompensas como internas, satisfacciones, te inspira, te anima. Justamente hay momentos donde el Señor te permite recibir como un cariño de su parte por algo que vos hiciste y nadie lo vio. Y hay momentos donde Dios te permite tener este tipo de experiencias que te alimentan, que te inspiran, que te animan, pero no todo el tiempo es así. Es más, hay veces que es más la parte como más sufrida en cierta manera, donde nadie te ve, nadie te reconoce, donde nadie te aplaude, donde nadie sabe hasta dónde y cuánto vos invertiste. Ahora, la palabra me dice, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque tal vez yo no lo veo, y quizás la iglesia no lo ve, pero el Señor no se le escapa un detalle. Hay un texto en Hebreos, y con esto termino, que no lo tengo ahí, no lo puse, que justamente habla de esto. Hebreos 6:10, si alguien lo puede buscar. 6:10 dice, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que, para su gloria, ustedes han mostrado sirviendo a los santos, como lo siguen haciendo. Dios no se olvida, hermano. Y en un momento determinado, Dios va a soltar algo especial sobre nuestra vida, para que podamos entender de que Él no deja pasar un detalle. Que tal vez nosotros, vuelvo a repetir, quizás no lo vemos, no nos damos cuenta, y a veces hasta nos podemos llegar a sentir que no nos valoran. Pero cuando servimos a Dios, el que nos ve siempre es el Señor. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que seguir sirviendo. Y como dice Pablo, tenemos que mantenernos firmes, constantes, sirviendo al Señor. Y estas son verdades sobre las cuales yo me tengo que apoyar. Estas son las verdades que para mí tienen que ser como esos bastoncitos. Más allá de que si hay piedra, que si hay espina, que si tal vez me doblo el tobillo, me caigo, me levanto, me sigo sosteniendo y sigo marchando para el Señor. ¿Amén? Porque a Dios no se le escapa nada, hermano. A Dios nada se le escapa. ¿Amén? Póngase de pie y vamos a orar.